¿Cómo le va, Daniel? Aquí Nicolás Minicini. Buen día, Nicolás. Gracias por llamar. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, ¿son 7.300 puestos durante la pandemia o en el mes de abril específicamente? No, en el mes de abril. O sea, Ajá. mirá, nosotros esta información la recabamos del Ministerio de Trabajo de la Nación, Ujú. que detecta que a nivel nacional, en todo el país, se perdieron 360.000 puestos de trabajo en un año, de abril de 2019 a abril de 2020. Pero Sí. solamente en el mes de abril, la mitad, es decir, 180.000 puestos se pierden en todo el país en el mes de abril. Y los otros 180 se pierden en los otros 11 meses. Ujú. Y bueno, y en Neuquén, de esos 180.000, en Neuquén son 7.300 puestos. Quiere decir esto que no está contemplado todavía mayo y junio, que la pandemia siguió y que nosotros sabemos que ha cerrado más empresas y locales comerciales, no Ujú. se ha reactivado la actividad petrolera, así que sospechamos que ese número es muy superior, porque a su vez es empleo informal el que se informa ahí. Sí. Formal, perdón, registrado. Habría que ver qué pasa con el empleo informal, ¿no? Que eso no hay registros en ninguna parte, pero que seguramente en función de lo que uno más o menos conoce puede ser un 30%, ¿no? Ujú. Claro, porque marzo no fue fácil, nos agarra la cuarentena a mitad de marzo, abril fue duro, realmente, Sí. pero mayo y junio fueron los peores meses. Ustedes entienden que cuando tengamos los números de mayo y junio realmente van a ser cifras que a uno le van a poner la piel de gallina, quizás. Sí, por varios motivos, porque a su vez, uno el mes de los 10 días que hubo de marzo y algo de abril, uno podía tener alguna espalda financiera, algún ahorro como para Ujú. subsistir. Así Sí, que también se suma el factor de que ya pasa un momento en que vos seguís facturando vendiendo un 20, un 30% de lo que lo hacías habitualmente, y con esa recaudación no te alcanza para cubrir los mínimos compromisos que uno tiene, que son salarios, impuestos, servicios, alquileres, etcétera, ¿no? ujú. Así que sí, yo creo que y es más, si no se recupera rápido la actividad, va a seguir este problema, es muy preocupante, realmente es una situación muy difícil. Claro, y es muy cierto lo que dijo, porque aquí hablamos de empleo registrado, del empleo que está en blanco, pero tenemos muchas personas que trabajaban por su cuenta, que lo hacían con el empleo denominado en negro, que también han perdido sus puestos, que hoy no tienen la forma de trabajar. ¿Ustedes entienden que este número también es elevado? Sí, le digo, fíjate lo que changas, Sí, algunos oficios que son informales. Mira, ¿sabés cómo lo pudimos detectar nosotros? Cuando el gobierno nacional nos da el ATP, que es la asistencia al trabajo y la producción, ujú, que fue la ayuda para pagar el 50% de los salarios, hicimos una encuesta y nos decían que el 50-60% de las pymes lo habían recibido, el resto no. Y sí. claro, los que no lo recibieron no es porque el gobierno no se lo haya querido dar, es porque no están registrados. Es decir, era fundamental tener quit y tener a los empleados registrados para eso, ¿no es cierto? Ajá. Ahí queda en claro que hay gente que está en una economía informal, claramente. Claro, hubo empresas entonces que no tenían los empleados registrados. Ese fue uno de los grandes Sí, problemas. y sí, claramente tiene que ser eso, sí. Ujú, ujú. Bueno, y hay rubros, por lo que estoy leyendo el informe, que fueron los más afectados. Hidrocarburos, turismo, comercio y hotelería y gastronomía, digamos, como los que Sí, más sí. impactó. Si vos fijate que además hay otra cosa más que hay que tener en cuenta y que puede aumentar este número. Nosotros hoy, por ley, no se puede despedir, incluso había una doble indemnización, y Sí. si uno recibía los beneficios no podía suspender o despedir al personal. Así que incluso con ese factor, a pesar de eso, ha habido desvinculaciones. Y en el sector hidrocarburífero yo sé que se han hecho arreglos, desvinculaciones del personal, mediante arreglos con el personal, y pues, han sido muchos. Después en turismo y hotelería, que también no han tenido absolutamente nada de trabajo, de actividad, no han ni siquiera Ujú. han abierto hoteles, y bueno, y gastronomía, vos viste que también están trabajando a un 20%, no sé si llegan al 30% con los takeaway, pero no tiene nada que ver con lo que es la atención presencial en los locales. Así que toda esta gente ha quedado sin trabajo.
Ujú. Me acuerdo, Daniel, que hace una semana, ahora prácticamente un mes, usted hablaba de también un relevamiento que había mandado a hacer a CIPAN acerca de la cantidad, porque le llamaba la atención la cantidad de comercios que habían cerrado sus puertas en la pandemia. Usted, Sí, a ver si no recuerdo mal los números, hablaba de, en su momento, un local y medio que había cerrado, que estaba ya cerrado por cuadra en Neuquén, y que esto se había, creo que duplicado a 3 o 4. exactamente, Ajá. tal cual, sí. Este número A siguió tres por cuadra. a 3 por cuadra que están cerrados. ¿Este número siguió creciendo en las últimas semanas? ¿Qué Mira, yo nota? estoy convencido que sí. La realidad es que no tengo todavía el dato del relevamiento, pero de acuerdo a lo que uno ve en la calle, sí. Justamente le mandé al Observatorio Económico que se haga antes de fin de mes, para Ujú. pedir que antes de fin de julio tuviéramos un nuevo relevamiento, habiendo pasado 2 meses del último, que fue el 31 de mayo, para ver cuál es la realidad. Me animo a decir que sí, que ha habido, no solo que no ha mejorado, sino que ha empeorado. Ujú. Daniel, ¿qué van a aportar desde ACIPAN al Consejo Consultivo? Lo que se está gestando desde el gobierno provincial, con invitaciones a todos los sectores prácticamente. Desde ACIPAN puntualmente, ¿qué plantean? ¿Cuál es el análisis quizás? ¿O cuál es la solución que van a aportar o que pretenden aportar? Nosotros consideramos que es una oportunidad para hacer una corrección de factores que venían mal en la economía neuquina, más allá de la pandemia. Acá hay evidentemente la necesidad de diversificar la economía, es fundamental. Ujú. Todos los recursos que nosotros tenemos, que no solamente sean sinónimos de regalías, ya sea gas, petróleo, como también energía eléctrica, sino que de alguna forma se consigan tarifas diferenciales, especiales por ser productores de esos recursos, y que poder promover la instalación de industria electrointensiva o de uso intensivo de gas, proyectos de GNL para modulares, de gas natural licuado. Evidentemente también hace falta una reestructuración en la administración pública. Yo creo que se tendrían que hacer cursos de capacitación para ir Ujú. haciendo un traspase del empleo público al empleo privado. Yo estoy seguro que el empleo privado, si la actividad se empieza a reactivar, va a haber necesidad, así que se podría ir pasando. Tenemos que hacer un cambio estructural de fondo en este país. Ya así no podemos seguir, particularmente en nuestra provincia. Bien, Daniel, le agradecemos mucho por estos minutos. Muy amable, como siempre. Gracias a ustedes, hasta luego. Un placer.